Muy buenas tardes, doctora Gabriela Portillo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. En esta oportunidad me tocó que exponer acerca de la ley contra la delincuencia organizada y personalmente le he denominado ley contra la delincuencia organizada y la admisibilidad para poder aplicar el derecho penal del enemigo en Guatemala. Es importante iniciar la exposición haciendo referencia a que estas conductas realizadas por estos grupos organizados criminalmente causan un flagelo y un daño importante a la sociedad guatemalteca. Estas conductas se hacen muy complejas para poder contrarrestarlas por medio de la persecución penal por la naturaleza de las mismas. Estas personas o estos grupos son personas que se reúnen con la finalidad de cometer esos ilícitos con el fin de obtener un recurso financiero, y ese recurso financiero se convierte en un poder, y ese poder hace esa complejidad a la hora de poder perseguir penalmente estos grupos criminales, porque ese poder económico y poder hasta político que ellos logran obtener mediante estas conductas ha llegado a las esferas de los estados. Este poder de estos grupos criminales penetra esas entidades del estado y logran formar un grupo paralelo al Estado Democrático Guatemalteco, y ese grupo paralelo no es más que un grupo de personas que toman decisiones políticas importantes o que por lo menos influyen en esas decisiones importantes en el país. Es por ello que este tipo de conductas realizadas por estas organizaciones criminales se hace muy complejo a la hora de poder contrarrestarlas para poder evitar ese gran daño que hacen a la sociedad guatemalteca. Es importante hacer mención de dos sucesos importantes. Vamos a mencionar un suceso importante a nivel nacional y vamos a mencionar el otro suceso de suma importancia a nivel internacional. La firma de los acuerdos de paz realizados en 1996 en Guatemala, como todos lo sabemos, es una historia importante en nuestro país, pues dan fin a esa etapa oscura de violencia, de muerte, de opresión, que estuvo causada por una lucha de ideologías políticas y que duró, creo, un poco más de 30 años. Y bendito Dios, pues se logró esa firma de esos acuerdos de paz, y con ello regresa a Guatemala pues la paz, la economía se reactivan las fronteras, porque lógicamente los países ya ven a Guatemala como un lugar para poder invertir y poder realizar negocios. Esta reapertura económica trae una problemática con ella, y es que se inician o se generan estos grupos criminales. Estas personas empiezan a realizar estas conductas ya criminales a raíz de que se aperturó la economía, se aperturaron prohibiciones que habían, por ejemplo, en las fronteras para poder transitar mercadería, y empieza con ello esta nueva problemática de la delincuencia organizada. Estas conductas las podríamos encuadrar en tipos penales que se encuentran en leyes guatemaltecas, y como todos lo sabemos y es la más conocida, podríamos mencionar esta conducta
dirigida por un grupo criminal como el narcotráfico. Todos sabemos el poder del narcotráfico. El poder del narcotráfico es inmenso y no solo ha afectado a la sociedad guatemalteca. Este es una conducta realizada por un grupo criminal que trasciende las fronteras de un estado. Todos sabemos que esto probablemente viene de América del Sur, pasa por América Central y se dirige hacia Estados Unidos o hacia Europa. Entonces, por eso es que estos delitos y estas conductas son difíciles de contrarrestar porque son conductas transnacionales, no son conductas que se quedan en una frontera o en un país. Entonces, en Guatemala se da ese acontecimiento que trae bendición, los acuerdos de paz, pero consigo trae esta nueva problemática que es la iniciación de estas organizaciones criminales para poder delinquir por la apertura económica y social y democrática que se dio a raíz de esos acuerdos de paz. Como segundo acontecimiento y muy importante, podemos mencionar que en el 11 de septiembre del año 2001 se da el más grande acontecimiento de impacto realizado por un grupo criminal, una organización criminal denominada Al Qaeda, y no es más que los atentados realizados hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica es la potencia número 1 a nivel político y a nivel económico del mundo, y no quedó, quedó expuesta a pesar de ello a poder estar afectada por estas conductas de estos grupos que son sumamente organizados, sumamente profesionales, como lo es Al Qaeda. Y el 11 de septiembre pues le realizan un atentado que trajo con ello muertes, que trajo con ello miedo, temor, trae odio. Y es esa fecha tan importante porque es a raíz de ese año 2001 y a raíz de esas conductas lamentables provocadas por este grupo criminal denominado Al Qaeda que surge la teoría del derecho penal del enemigo de la mente del jurista alemán Hunter Jacobs. Hunter Jacobs es un jurista experto en derecho penal de Alemania que expone y promueve una teoría denominada teoría penal del enemigo, que en diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados en Guatemala como un estado democrático, es un derecho penal garantista, un derecho penal denominado también del ciudadano. Pero viene Hunter Jacobs y dice que esta forma de procesar penalmente a una persona pudiera únicamente tener éxito en las personas o en las conductas de los crímenes comunes, de los delitos comunes, pero no de estas conductas que son unas conductas ya que sobrepasan ese nivel común de delinquir por el grado de impacto social que puede tener, como lo fue, por ejemplo, ese atentado de las Torres Gemelas, y como lo han habido en diversidad de formas y de ocasiones y en todos los estados. Es por ello que Hunter Jacobs sostiene en su teoría que a estas personas y a estas agrupaciones que realizan estas conductas ya no las podemos ver como unos ciudadanos comunes, sino él ya los denomina como enemigos. Por eso debe de aplicarles ese derecho especializado a esas personas para poder así contrarrestar estas conductas. Habría que analizar si realmente esto ha tenido un éxito o no. A mi parecer, esto no ha tenido un éxito porque el objetivo era detener estas conductas o frenar estas conductas, y por lo que logramos ver a nivel mundial, estas conductas siguen. Por ejemplo, en Guatemala el narcotráfico continúa, las conductas realizadas por los mareros continúan,
En Estados Unidos también se podría decir que en un tiempo se dio estas conductas por medio de las mafias italianas que emigraron hacia Estados Unidos. En España se pudiera hablar del terrorismo, que es esa conducta que prácticamente se ha reflejado en España. Y es por ello que Hunter Jacobs indica que la forma para poder perseguir penalmente a estas personas es diferente a la forma de un derecho penal garantista. Podemos mencionar como elementos o circunstancias de diferencia, características de diferencia, que el derecho penal del enemigo limita varias garantías, principios o derechos que, por ejemplo, la Constitución Política de la República en Guatemala otorga a una persona que puede estar sindicado de haber cometido un delito o una falta. Y como esos elementos podemos mencionar el principio del hecho. El principio del hecho es que, por ejemplo, en Guatemala se debe perseguir penalmente a la realización de una conducta o una acción que sea reflejada en materializado, ese hecho materializado. Todos sabemos que el derecho penal del enemigo pretende castigar únicamente con solo que la persona se haya reunido y haya pensado, haya planeado cometer ese hecho. Eso lo podemos ver en el delito de conspiración, solo con que haya conspirado para poder asesinar, conspirado para poder cometer cualquiera de los tipos penales diferentes, ya el derecho penal del enemigo lo castiga. Lo que hace el derecho penal del enemigo es adelantar esas barreras del poder punitivo, adelanta ese poder punitivo y modifica entonces el proceso penal ya establecido en la Constitución Política de la República y en el Código Procesal Penal. Asimismo, podemos ver que se limita y se violenta la presunción de inocencia. Esta la podemos ver en la ley, por ejemplo, del lavado de dinero. Podemos ver que se violenta esa presunción de inocencia porque se modifica la carga de la prueba. Podemos ver que también se violenta ese derecho de defensa porque en la ley del crimen de la delincuencia organizada pues hay unos métodos especiales de investigación que prácticamente violentan la privacidad del ser humano, violentan la privacidad de las personas porque solicitan una autorización al juez para poder escuchar una llamada telefónica y esas llamadas y esas comunicaciones telefónicas pues prácticamente la Constitución Política de la República ampara ese derecho como un derecho de intimidad de las personas que debe ser respetado. Entonces nos encontramos que la Constitución Política de la República y por ejemplo la ley de la delincuencia organizada vienen y chocan porque esta ley, la Constitución Política de la República, que es la que sostiene el país como un Estado democrático guatemalteco, contraviene con esas nuevas tendencias, con esa nueva política criminal del derecho penal del enemigo que está reflejado en la ley contra la delincuencia organizada. Es por eso que Hunter Jacobs se encuentra con expertos en la materia que se contraponen y que exponen su malestar a esas teorías y exponen que prácticamente aplicar el derecho penal del enemigo es totalmente un atraso a todo lo que se ha construido democráticamente hablando en nuestro derecho penal guatemalteco. Entonces podemos decir que en Guatemala se aplica el derecho penal del enemigo, sí se aplica el derecho penal del enemigo, está reflejado en la ley contra la delincuencia organizada. ¿Cómo es que esta ley pudo haber entrado acá en nuestro ordenamiento jurídico? Mediante la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que se llevó a cabo en Palermo, Italia. Guatemala es miembro y está suscrito a ese convenio, por lo cual la Constitución Política de la República lo ingresa al ordenamiento jurídico y debe de aplicarse en Guatemala. Es por ello que podemos decir que el derecho penal del enemigo se aplica en Guatemala, pero no solo se aplica en Guatemala, se aplica en todas las partes de todos los estados miembros de este convenio realizado en Palermo, Italia.
como conclusión, pudiera yo dar como opinión personal que realmente comparto a los juristas que se oponen a esta teoría penal del enemigo, porque el resultado no ha sido exitoso y porque lo que el Estado está haciendo es contrarrestando estas conductas prácticamente con la misma violencia que estos grupos criminales ejecutan esas conductas. O sea, el Estado se está poniendo a la par de estos grupos criminales y contrarrestan o tratan de contrarrestar con la misma violencia, porque el derecho penal del enemigo lo que es violencia. Hace una diferenciación de una persona común a lo que él llama prácticamente una persona especial, diferente, o hasta lo ha señalado en sus exposiciones como un animal. Esta es mi exposición, espero les haya servido de algo y les agradezco su atención y que tengan una feliz tarde, doctora y compañeros. Gracias.